Oigan, piénsenlo un segundo. Cada vez que hacemos un trato, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no es como si estuviéramos construyendo algo juntos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en los planos de esa construcción. Vamos a hablar del contrato civil, esa arquitectura invisible que le da fuerza y estructura a nuestras promesas. ¿Listos? Arranquemos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace que una simple promesa, un te doy mi palabra, de repente se convierta en algo con la fuerza de una ley privada entre dos personas? ¿En qué momento exacto cruza esa línea? Justo eso es lo que vamos a descifrar hoy. Entonces, para entenderlo fácil, imagínense que los contratos son como las reglas del juego. Pero lo más interesante es que son reglas que nosotros mismos creamos. Son una herramienta social con un poder que a veces ni nos imaginamos. Y aquí es donde está lo mero bueno del asunto. A diferencia de otras obligaciones que ya nos vienen impuestas, los contratos tienen una flexibilidad increíble. Como decía el gran jurista Ramón Sánchez Medal, las partes que hacen un contrato se convierten, en esencia, en sus propios legisladores. O sea, ellas mismas definen qué se va a hacer, por cuánto tiempo, cómo y hasta qué pasa si alguien no cumple. Es un poder enorme. Pero claro, no es tan simple. Aquí hay un balance, una especie de tira y afloja bien interesante. Por un lado, tenemos este principio casi sagrado de la autonomía de la voluntad, que básicamente es la libertad de pactar lo que se nos antoje. Pero por el otro, el Estado tiene que meter su cuchara para que no haya abusos, ¿no? Pone límites con leyes como la de protección al consumidor para asegurarse de que el juego sea justo para todos. Muy bien, entonces, si seguimos con nuestra analogía de la construcción, todo contrato, para que siquiera exista a los ojos de la ley, necesita unos cimientos pero bien sólidos. Vamos a ver cuáles son esos bloques de construcción que son absolutamente indispensables. Sin ellos, el contrato, legalmente hablando, ni siquiera nace. El primerísimo, y quizá el más obvio, es el consentimiento. Este es el corazón del contrato, es el sí acepto de todos los involucrados. Se da justo en ese momento en que una oferta clara se encuentra con una aceptación igual de clara. Es como ese chispazo donde dos voluntades se unen y se convierten en una sola cosa, un acuerdo. Ahora, el segundo elemento clave es el objeto. O sea, ¿de qué se trata todo esto? El objeto es justo eso, la materia del contrato. Puede ser una cosa, no sé, un coche, o una acción, como pintar una casa. Lo que sí es súper importante es que ese objeto tiene que ser posible y tiene que ser legal. Vaya, no puedes hacer un contrato para vender la luna, por más que quisiera. Ok, perfecto. Ya tenemos los cimientos, consentimiento y objeto. Esa es la estructura básica. Pero para que este edificio no se nos caiga con el primer vientecito, necesita unos pilares de soporte bien fuertes. Estos son los elementos que le dan validez, que le dan fuerza legal. Y estos pilares son como 4 controles de calidad que todo contrato debe pasar. Primero, la capacidad, o sea que las personas involucradas puedan obligarse legalmente. Segundo, la ausencia de vicios, que significa que ese sí acepto fue dado libremente, sin engaños ni presiones. Tercero, la licitud, que el fin del contrato no sea algo ilegal. Y por último, la forma, que es cumplir con los requisitos que pida la ley, como que deba ser por escrito. Pero a ver, ¿qué pasa cuando uno de esos pilares, sobre todo el del consentimiento, tiene, digamos, grietas? Bueno, pues a estas fallas en la estructura es a lo que en derecho se le llama vicios del consentimiento. Y aquí hay que distinguir muy bien porque la clave de todo es la intención. Por un lado está el error, que es una equivocación sin mala leche, una creencia falsa sobre algo del contrato, pero por otro lado está el dolo. Y eso ya es mala fe pura y dura. Es cuando una de las partes, a propósito, engaña a la otra para sacarle el sí. Para que quede claro, uno es un tropiezo, el otro es una trampa. Y luego tenemos una figura bien particular, la lesión. Esta cita de Sánchez Medal lo explica de una forma brutalmente clara. Cuando se explota la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, fíjense, aquí ya no hablamos de un simple error o de un engaño. Hablamos de un abuso, de aprovecharse de la vulnerabilidad de alguien para sacar una ventaja desproporcionada. Esta es una grieta pero tan profunda que puede echar abajo todo el acuerdo. Bueno, ya. Supongamos que nuestro contrato está bien construido, es sólido, es válido. Pasó todos los controles de calidad. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál es su alcance real? Es hora de ver qué efectos produce en el mundo. Y esto nos lleva a un principio clave, que se llama el principio de relatividad. La frase en latín, res inter alios acta, suena muy elegante, pero lo que quiere decir es muy simple. Lo que se pacta entre unos no afecta a otros. O sea, por regla general, un contrato es como un club privado. Los derechos y las obligaciones que nacen de él solo aplican para los socios, para los que lo firmaron, no para gente de fuera que no tuvo nada que ver.
Y todo esto nos deja con una reflexión final, que es quizá el gran dilema en el mundo de los contratos. A ver, ¿qué debería pesar más para la ley? ¿La libertad total de que cada quien pacte lo que quiera, defendiendo a capa y espada lo que se acordó? ¿O la búsqueda de un resultado justo, metiéndose a proteger a la parte que podría ser más débil? No hay una respuesta fácil, ¿eh? Y justo en esa tensión, en ese eterno debate, es donde vive y evoluciona todo el derecho de los contratos.